kilomètres de toute frontière. J'ai fait un voyage multistellaire. À bord du Fukushima Enterprise, dirigé par James Bond et Isaac Hayes. J'ai navigué de par l'univers musical. J'ai construit une base sur un centre animal. J'ai donné mes directives, explications qui me motivent. Au commandant de bord, je m'en souviens. Una difícil decisión. He tenido que pensar, creo que varios días para poder aceptar, para decir sí o no, porque sé que yo tenía mi vida para mí, digamos, de lunes, para mí los fines de semana, ¿no? Y finalmente digo, sí, aceptaré, seré candidata. Entonces me dieron un buen lugar para empezar. Fui, como decimos, en la franja de seguridad, y era segura, digamos, para poder entrar, que es muy difícil que las mujeres entremos en esos espacios. Siempre las mujeres nos tiran hacia atrás solamente para cumplir con las normas. Entro a ser concejala y ahí empiezo a trabajar. Y yo me acuerdo, y yo digo, no sé de dónde sacaba energías, no sé, ni yo misma sé, pero trabajaba hasta las 3 de la mañana y de mi casa salía a las 6 de la tarde. Teníamos que transformar la ciudad, teníamos que transformar el municipio, teníamos que trabajar mucho, y dije yo, pucha, hay que trabajar, tenemos que trabajar. Entonces yo dije, pues, ¿de dónde sacaba energía? Porque ya a esta edad uno ya no puede dormir 2 horas, ¿no? Y finalmente trabajé y transformamos, ¿no? Mi gestión realmente ha sido una gestión que hasta ahora la gente siempre lo recuerda, dice, no, esa ha sido la mejor gestión que han tenido. En ese momento, cuando ya empiezo a ser miembro de esta asociación, recibimos denuncias, ¿no? Y ahí voy a empezar a hablar sobre el tema del acoso y la violencia política, ¿no? Para empezar, es tan difícil para las mujeres ser parte de estos espacios públicos, estar en estos espacios de decisión, ¿no? Porque es muy difícil que la mujer se visibilice, ¿no? Y los partidos políticos, solamente por cumplir, porque antes había en nuestro código electoral donde se decía que las mujeres tienen que participar en un 30%. Entonces, cuando las mujeres están obligadas a participar en un 30%, los partidos políticos dicen, exacto, claro, no hay problema, van a participar, ¿no? Pero cuando en el momento de la inscripción de las candidatas en las listas, no estaban en los lugares de preferencia las mujeres, no, estaban al final o estaban como suplentes. Pero finalmente el partido político había cumplido con el 30%. Entonces, cuando veíamos la participación política de las mujeres había sido mínima, ¿no? Y decían, pero ¿qué está pasando? Y las mujeres somos las que estamos trabajando en debates y tantas otras cosas en las campañas. Pero finalmente, cuando ya habían elegido a los concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, había poca representación de mujeres en estos espacios, ¿no? Bueno, finalmente estas pocas mujeres estaban en estos espacios y ya se encontraban con otros obstáculos, ¿no? Que era el tema del acoso y la violencia política, ¿no? Y eso era mucho más difícil, ¿no? Entonces, ahí es donde la Asociación de Concejalas de Bolivia dice, bueno, empecemos a trabajar, empecemos a defender, empecemos a garantizar los derechos políticos de las mujeres. Tenemos tantos convenios internacionales, ¿no? Beijing, no sé, en tantas reuniones internacionales se ha hablado sobre el tema de los derechos de las mujeres y particularmente sobre los derechos políticos de las mujeres. ¿Qué estaba pasando en los municipios de mi país? Resulta que una mujer electa concejala, cuando estaba asumiendo, ¿no?, empezaba a recibir acoso y violencia. ¿De parte de quién? No, de sus propios compañeros varones, ¿no? Entonces le decía, no, pero es que tú no puedes ser concejala, ¿no?, porque tú no sabes leer perfectamente, no sabes escribir, peor ni siquiera conoces las normas de este país, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la Asociación de Concejalas de Bolivia empiece a trabajar en un anteproyecto de ley, ¿no?, que inicialmente era la ley contra el acoso y la violencia política en razón de género, para poder garantizar los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Como les había dicho, la legislación no contemplaba este delito como delito. No había una definición jurídica de acoso y violencia política, no había una norma vigente que pueda defender los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Y las mujeres hasta ese momento habían denunciado, era una mujer que había denunciado el acoso y la violencia política.
sino que habían sido muchas mujeres, ¿no? Que decían, no, bueno, me han discriminado, me han difamado, me han obligado a que yo renuncie para que yo no sea concejala municipal, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Esa mujer que había sido electa para ser alcaldesa o concejala, ya en el camino se había tropezado con estos obstáculos. Y finalmente, si había tanto hostigamiento, tanta presión, las mujeres en algunos casos habían preferido renunciar, ¿no? Por solamente cuidar su familia y su bienestar personal, ¿no? Y algunas mujeres pues que dijimos, no, pero esto no puede quedar así, ¿no? Y ahí empezamos a luchar, ¿no? Para que se apruebe la ley contra el acoso y la violencia política. Estuvimos 10 años gestionando ante el Parlamento esta ley. Al principio, cuando fuimos a las primeras reuniones con nuestros parlamentarios, ¿no? Había una risa de los varones, ¿no? Y decíamos, cuando ya se les explicaba la ley, cuál era su objeto de esta ley, etcétera, los varones nos decían, ay, pero acoso, pero si ustedes, las mismas mujeres, son las que provocan el acoso, ¿no? Ni nuestros mismos parlamentarios, ¿no? en ese momento no sabían la definición, ¿no? Pero tampoco querían saber, ¿no? Simplemente se burlaban y decían, pero ya no caminen con minifaldas, ¿no? Que ya no, las mujeres que ya no provoquen, porque ellas son las que incitan, ¿no? El acoso y la violencia política. Pero señores, hay que definir bien qué es el acoso y la violencia política, ¿no? Porque se dice primero de que va a haber una llamada de atención, cuando nosotros al principio discutíamos y decíamos que primero, bueno, no sé si hemos sido muy drásticas, dijimos, no, primero es cárcel, ¿no? Pero finalmente son procesos. Entonces, creo que acertadamente se aprobó la ley contra el acoso y la violencia, ¿no? Al inicio era violencia de género, después ya para su aprobación se cambió y se dijo que sea la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Una ley que va a ir a proteger a todas las mujeres en estos espacios, ¿no? Ahora, tiene ahora un alcance nacional, ya no solamente es una mujer que va a proteger a las concejalas y alcaldesas, sino que es una mujer que va a proteger a las ministras, a las diputadas, a las asambleístas, ¿no? Cuando están en los espacios, digamos, como diputadas, a veces, no sé si por ser diputadas, no reconocen también, ¿no? La violencia, ¿no? Cuando se les pregunta, dicen, ¿ustedes han sufrido violencia en estos espacios? No, no hemos sufrido, pero cuando ya nos reunimos entre mujeres, dicen, sí, yo también he sufrido violencia, el jefe de mi partido o de mi compañero he sufrido violencia, ¿no? Entonces, tenemos que aprobar esta ley, ¿no? En su artículo 6 de esta ley habla de la igualdad de oportunidades, no a la violencia, no a la discriminación, a la equidad, a la participación política, control social. Además, cuando hablamos de esta ley, no solamente está defendiendo a las mujeres que van a ser electas, sino también a nuestras dirigentes, ¿no? Porque también las dirigentes nos han comentado que ellas han sufrido acoso y violencia política en sus organizaciones, ¿no? Donde se agrupan. Entonces, así nace esta ley contra el acoso y la violencia política para proteger los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Para las mujeres es muy difícil, no sé si en el mundo, pero por lo menos en mi país hacer política actualmente. Es muy difícil, ¿no? Pero ya con esta ley estamos garantizando que las mujeres puedan tener una muy buena gestión municipal, ¿no? Entonces yo creo que esta ley sí va a poder trabajar. Ahora, ¿cuáles son los retos pendientes? Porque no hay siempre una ley perfecta, ¿no? Decimos que esta ley sí nos va a garantizar los derechos a las mujeres, pero aún nos falta una reglamentación específica para su cumplimiento, ¿no? Se está trabajando en su ley. Ojalá que no se tarde mucho también esta ley, porque actualmente un poquito se ha parado el tema del acoso y la violencia política, pero un poquito, ¿no? Inclusive algunos dicen, como no hay sanción, peor todavía, porque hasta el momento no hay alguien que había sido sancionado con esta ley, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos esperando su reglamentación.
Y el otro también es generar mayor compromiso de las autoridades nacionales, departamentales y regionales también. Al aprobar esta ley contra el acoso y la violencia política, lo que se ha obligado a las alcaldías, a las gobernaciones y al mismo gobierno central es que empiecen a incluir en sus reglamentos el tema del acoso y la violencia política, que se nos pueda reconocer como acoso y violencia política estos actos que hace un momento había señalado, ¿no? Para poder trabajar y que ya no haya más mujeres que hayan sufrido violencia, ¿no? También el otro reto también es que haya un conocimiento de la nueva ley en todo el país, ¿no? Porque solamente las mujeres que están en los gobiernos municipales y algunas autoridades conocen esta ley, y creo que toda la población tiene que empezar a conocer esta ley, ¿no? Y en cuanto a las precisiones también punitivas, ¿no? Y a las sanciones que se les va a dar a las personas que cometan estos. Y finalmente peleamos por el 50%, ¿no? En la Constitución Política del Estado actualmente está aprobado 50% de hombres y 50% de mujeres, ¿no? Con paridad y alternancia, ¿no? Que eso ya nos dice que hay más mujeres. No se llega al 50%, ¿no? Porque siempre en las primeras listas y en la franja de seguridad encabezan siempre los varones, ¿no? Pero finalmente se ha ido avanzando, ¿no? Se ha llegado a un 40% de lo que antes era un 5% de participación. Con el 30% habíamos subido a un 10% y finalmente, pues ahorita no tengo los datos exactos, a un 40% ya con las nuevas leyes, ¿no? Desde que Bolivia recuperó la democracia, estamos hablando desde los años 80 hasta antes que entre este gobierno, es el 2005, solamente había 31 mujeres como ministras. Estamos hablando de los años 80 hasta el 2005, 31 mujeres como ministras, 8 mujeres como senadoras titulares, 80 mujeres diputadas titulares. Fueron tantos años. Pero ya hasta el 2010, del 2006 al 2010, solamente en esos años hubieron 10 mujeres ministras, ¿no? Entonces hay mayor participación. 16 mujeres senadoras titulares, 30 mujeres diputadas titulares, ¿no? Entonces hay mayor participación de estas mujeres, ¿no? Y concejalas, como les decía, 786 mujeres en los consejos municipales. Yuspagar, Culiacanaki, Latanaka, acá Catochtawita, Nayaja, Olicusisit, Wajecatas, Axatoquen, ¿no? Manacam Tantas, Asisa, Parlaquit Asisa, ¿no? Avisaja, Asquiwa, Parlaquipaña, ¿no? Kun jamás quizá marcajaja, kun jamás caraquiza camarca. A veces janiwa cisnawa no marca inas kusay chan kusay chilsas, no, pero ya kato kena kanja warmina caja como así que ya puliaca warmina kanja warmina que katastanwa, no, oka discriminación, no, violencia oka na cambia kata siraktan puliaca, no, acá cisnawa mundo acá mundo no acá hiskachaba otkara puliaca. Dios pagar. À des kilomètres de toute frontière, je fais un voyage, mais tout à l'air. À bord du Buggy Ship Enterprise, dirigé